la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Estamos estudiando, en Éxodo capítulo 34. Estoy pensando ya en Deuteronomio. Ayer estaba estudiando precisamente el libro de Deuteronomio y se me quedó en la mente eso. Éxodo capítulo 34. Vamos a continuar ahora del versículo 5 al 10. Vamos a ir leyendo conforme vayamos estudiando el pasaje. Éxodo capítulo 34 tiene como título la renovación del pacto sinaítico. El pacto sinaítico renovado. Y es que vamos a recordar un poquito, volviendo hacia atrás en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos ahí lo que son los 10 mandamientos o el decálogo. El decálogo, como ustedes saben, quiere decir 10 palabras. Es lo que quiere decir el decálogo, las 10 palabras. Y están ahí, no es porque sean 10 palabras literalmente, sino porque ahí tenemos los 10 mandamientos que viene siendo como el resumen de la ley moral, que de alguna manera sigue vigente. Se ha hablado que podemos dividir en el Antiguo Testamento lo que es la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Las dos, como la ley judicial, pues nada más algunos aspectos son aplicables ahora dentro de la iglesia y aún en las leyes del mundo, lo que es la ley judicial. La ley ceremonial definitivamente quedó abrogada cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Él cumplió la ley ceremonial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hacia Él apuntaban todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Todos los ritos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y con Cristo se cumplió. Por eso ya no más sacrificios, ya no más holocaustos. Porque Cristo es el sacrificio por excelencia. Él se ofreció una vez por todas, dice la Escritura, dice el autor a los Hebreos, y de una vez por todas hizo perfectos a los redimidos. Sin embargo, la ley moral contenida en todo el Antiguo Testamento, pero resumida ahí en los 10 mandamientos, sigue vigente para el pueblo de Dios, sigue vigente para nosotros. Y fue precisamente en esa ocasión cuando Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. Hubo derramamiento de sangre. Parte de esa sangre se roció sobre lo que sería el altar, pero también se roció sobre el pueblo. Y de esa manera se selló el pacto, se selló ese compromiso, que es Dios quien toma la iniciativa siempre, como lo vamos a ver. Pero Dios quiere y Dios demanda respuesta de parte de su pueblo. Y recordemos que ese pacto fue roto por el pueblo de Israel cuando desobedeció y se hizo un becerro de oro, un ídolo. Rompió con el pacto. Y Dios, por supuesto, trajo juicio sobre esa acción del pueblo, pero a la vez no lo destruyó. Y de esa manera Él manifestó su misericordia, mostró misericordia para con el pueblo de Israel. Y fue necesario entonces que Dios renovara ese pacto. No inició otro pacto, no cambió las normas o las reglas de ese pacto. Es el mismo pacto renovado, el pacto sinaítico renovado.
en los mismos términos, con las mismas condiciones. Y por eso hoy vamos a ver el fundamento del pacto sinaítico, ahí del versículo 5 al 10 de Éxodo. Dice Éxodo 34, versículos 5 al 10 de la siguiente manera. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor, le dijo a Moisés. Aquí, hermanos, vemos cuál es el fundamento del pacto sinaítico. Incluso, ¿por qué Dios quiso renovar ese pacto con el pueblo de Israel? Porque Dios bien podía haber dicho: ok, yo fui muy claro desde un principio y este pueblo me falló, entonces yo ya no tengo ningún compromiso con él. Pero ¿qué pasó? Dios, hermanos, ama a su pueblo, pero sobre todo Dios ama su nombre. Por eso Él proclama, dice ahí en el versículo 6, que pasó Jehová delante de Moisés, y Dios mismo, ya también lo mencionamos en otra ocasión, Dios mismo proclama su nombre. Es como decir, se autoproclama. Dios se autoproclama, Dios proclama su nombre y se da a conocer. Él proclama quién es Él, cómo es Él. Y es por eso que Él renueva el pacto con su pueblo. El fundamento del pacto es la condescendencia de Dios. Como ya lo mencionamos en una ocasión pasada, ahí en el versículo 5 dice que y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién estaba proclamando el nombre de Jehová? No era Moisés, era Dios mismo proclamando su nombre, autoproclamándose. También, hermanos, tenemos como fundamento del pacto la fuerte y constante misericordia de Dios. ¿Y por qué digo fuerte y constante? Porque cuando Él dice que Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todo eso está expresando que la misericordia de Dios es grande y permanente. O sea, no cambia la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es constante. No es que ahora sí tiene misericordia y luego ya no. No es que ahora la misericordia de Dios está en su máximo esplendor y luego se va debilitando. No, la misericordia de Dios, hermanos, es permanente. Así como su amor es permanente, así como su
Su naturaleza es permanente, la misma. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no disminuye en su santidad. Él no disminuye en su poder. Él no disminuye en su amor. Él no disminuye en su misericordia. Por eso se está autoproclamando. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero luego viene la otra parte, y esto es parte de Dios también, hermanos, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así también, como no disminuye su misericordia, tampoco disminuye su santidad. Tampoco disminuye su justicia. Su justicia es eterna, su justicia es permanente, su santidad es permanente, su celo es permanente, es el mismo, y por eso dice, no perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad. Ahora, hermano, ¿por qué dice que no va a dar por inocente al malvado? De veras, Dios no da por inocente al malvado. Dios no pasa por alto el pecado. Nunca lo ha pasado por alto. ¿Cómo conciliamos entonces? Por un lado, ¿verdad?, está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. La justicia y la santidad de Dios demanda que no pase por alto el pecado. Pero por otro lado está su misericordia. Y se conjuga ahí su justicia y su misericordia. Y es precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo en donde se manifestó el amor de Dios para con nosotros, la misericordia de Dios para con nosotros, pero a la vez su justicia, al cargar sobre su Hijo nuestros pecados. Y esto, hermanos, nos recuerda lo que dice Isaías 53, hablando precisamente de Cristo. Dice en Isaías 53, mas el herido, ¿qué? Mas el herido fue por nuestros pecados. Él fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestros pecados en el madero. Él llevó nuestro castigo. Y es ahí como Dios manifiesta su santidad, su justicia y su misericordia. Amén. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo esto es parte del fundamento del pacto. Esas son las bases sobre el cual está asentado su pacto, su alianza, su compromiso con el pueblo de Israel y de alguna manera también con nosotros. También debemos hablar de la buena disposición de Dios. Y esto habla de la gracia de Dios para tomar a Israel como su heredad. Dice el versículo 8 al 10. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí, hermanos, Moisés parece como si estuviera acusando al pueblo, porque dice, porque es un pueblo duro de servir. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Ahí se incluye él. Entonces no está Moisés acusando al pueblo de Israel delante de Dios, sino más bien Moisés está buscando un atenuante. Ya hablamos también en otra ocasión acerca de las características de un intercesor. Y una de las características de un intercesor es, por un lado, estar conscientes. O sea, no negar la realidad, no negar la verdad. Como en este caso, Moisés reconoce que el pueblo de Israel había cometido un gran pecado. Y aquí vuelve otra vez a decir, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. Reconoce su pecado. Pero a la vez está apelando a la misericordia de Dios. Si he hallado gracia en tus ojos. Si he hallado gracia en tus ojos. Como diciendo, no es que lo merezca. Estoy aquí no porque lo merezco, sino solamente porque tú me lo permites. Solamente porque tú lo quieres. Solamente porque tú me das la oportunidad de estar delante de ti. Y ya que me has dado esa oportunidad, estoy parafraseando, ya que me has dado esa oportunidad, Señor, quiero pedirte que vayas en medio de nosotros. No a los lados, no atrás, no enfrente, sino en medio de nosotros. Hermanos, y esto ya es un anticipo de lo que Dios iba a hacer con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Dios no solamente está con nosotros. Cristo no solamente está en medio de nosotros, sino Cristo está ¿qué? En nosotros. Él está en nuestro corazón, está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos hallado gracia delante de Dios. No porque lo merecíamos. No porque hayamos hecho méritos, sino porque a Dios le agradó, porque Dios así lo quiso, solamente por su gracia y por su amor, por su misericordia y nada más. Dice, y tómanos por tu heredad. Hermanos, esto me recuerda el Salmo 16, que es un salmo de David. Y en ese Salmo 16, David está diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Para David, su mayor bien, su mayor herencia era Dios mismo. Y sigue diciendo, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué es hermosa? Porque es Dios mismo. Y no hay algo más hermoso, más precioso que Dios mismo. No hay un bien mayor que Dios mismo. Decía hace 8 días cuando dice, voy a hacer pasar mi bien delante de ti, todo mi bien delante de ti. Y decía, esto significa que Dios es la suma de todos los bienes. Dios es la suma de todo lo bueno. Dios es la suma de todo lo maravilloso y grandioso que hay en el universo. Así como lo expresara Santiago diciendo, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Él es la fuente
de todo bien. Él es la fuente de todo lo bueno. Y por eso dice, y tómanos por tu heredad. Aquí, claro que sabe Moisés que si Dios, por decirlo así, se compromete tomando a Israel como su heredad, como su propiedad, como lo suyo, esto justifica lo que más adelante se dice acerca de Israel, que es su especial tesoro. Sabía que era lo mejor. Como dice un canto que hemos entonado, no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Cristo. No hay una posición mejor, no hay una situación mejor que estar bajo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, del Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, hermano, ¿quién nos podrá arrebatar de debajo de sus alas? ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano y de la mano del Padre? Si Él es el Todopoderoso. Pues por eso es, tómanos por tu heredad. Queremos pertenecerte. Queremos que tú seas nuestro Señor, es lo que está diciendo, ¿verdad? Y hermano, cuando tú y yo fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pasamos a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la idea que encontramos ahí. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se puede traducir al nombre del Padre, al nombre del Hijo, al nombre del Espíritu Santo. Eso quiere decir ponerlos bajo la propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que cuando fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pasamos a ser propiedad. Él nos tomó como su heredad. Él nos tomó como sus hijos. Él se constituyó como nuestro dueño, como nuestro Señor. Es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Y tómanos por tu heredad. ¿Que te vamos a fallar? Sí, probablemente. Claro que aquí no está, como diríamos, se dice, amarrándose el dedo antes de cortárselo. Pero sí admite que, dice, porque es un pueblo duro de servicio. Porque por naturaleza somos rebeldes. Porque por naturaleza somos testarudos. Como dirían allá en el sureste, somos cabezones. Cuando alguien así no entiende, es un cabezón. Por naturaleza somos así. Y es lo que está diciéndole Moisés a Dios. ¿Quién más, hermanos, va a conocernos sino Dios? Pero aquí Moisés, como dije antes, más que estar acusando al pueblo delante de Dios, está buscando un atenuante, tratando de justificar en cierta manera la conducta de ese pueblo. Y vean que con todo y eso, ¿cómo le responde Dios en el versículo 10? Y el Señor le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Y voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Fíjese, como diciendo Dios, yo eso ya lo sé. Eso que tú me estás diciendo, ya lo sé. Pero no importa.
yo voy a tomar a este pueblo por mi heredad. Y por eso voy a hacer pacto con este pueblo. Voy a hacer pacto contigo, voy a hacer pacto con este pueblo. Y voy a hacer maravillas. Hermanos, Dios no se desanima cuando tú y yo le fallamos. A veces, como padres, cuando vemos que nuestros hijos no actúan como nosotros quisiéramos, cuando no hacen las cosas como nosotros quisiéramos, como que nos desanimamos. Y no, bueno, pues ya lo voy a dejar, pues. Ya lo intenté, ya le dije, no entiende, lo voy a dejar. Hermanos, Dios no es así, Él no se desanima. Porque si no, imagínense si Él nos dejara, dijera, bueno, está bien. Pero eres un rebelde, no obedeces, no te sometes, pues ay, arréglatelas como puedas. Imagínense, hermanos, yo no estaría aquí. Y ahora sí, yo creo que usted tampoco estaría aquí si Dios le hubiese dejado así a su propio capricho, a su propia voluntad. Pero bueno, hermano, no se desespera. Él no se desanima. Al contrario, Él nos recuerda que a pesar de que le fallemos, Él permanece fiel. Que a pesar de que le fallamos, Él nos sigue amando, porque dice, con amor eterno te ha amado. A pesar de que le fallamos, Él no retira de nosotros su Santo Espíritu. Así oraba David en el Salmo 51. David había perdido el gozo de la salvación, sí, porque dice, vuélveme el gozo de la salvación. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Que estaba diciendo David que a pesar de la gravedad de su pecado, y vaya que había cometido varios pecados al mismo tiempo. Pecado de hipocresía, pecado de adulterio, pecado de asesinato. Y con todo eso decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él estaba convencido que a pesar de eso, ¿verdad?, el Espíritu de Dios permanecía en él. Y era precisamente por eso, porque él estaba reconociendo su pecado. Que el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo, de tal manera que él no le quedó otra más que ir a Dios y pedir misericordia. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra de redarguir, de convencer de pecado, pero también de llevarnos a Dios, de llevarnos a Cristo, de no permitir que nos alejemos definitivamente. Él de alguna forma nos lleva, nos conduce nuevamente a los pies del Señor. Los requerimientos del pacto los encontramos ahí del versículo 11 al 27 de Éxodo 34. Voy a leer nada más, no voy a entrar en comentarios porque esto ya lo vimos anteriormente. Y nada más voy a leer lo que dice Éxodo 34 del 11 al 27. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo y al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso,
Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarán la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. He hecho pacto contigo y con Israel, dice el Señor. Aquí, hermanos, está también resumido las cláusulas del pacto, las condiciones del pacto, los requerimientos del pacto, las cláusulas. Todo pacto, hermano, tiene cláusulas. Tiene requerimientos. Y pacto es sinónimo de alianza. Podemos decir, aún en términos más actuales, es un contrato. Un contrato en donde se especifican las responsabilidades del contratante y de los que son llamados a ser parte de ese convenio. Y al final de ese contrato firman ambas partes, y aún se pide la solicitud de testigos. Y en este pacto, hermanos, definitivamente que hay las partes. Por un lado está Dios, quien elabora el pacto y las cláusulas, los términos del pacto, y por otro lado está el pueblo de Israel, quien se compromete delante de Dios. Y testigos, bueno, por supuesto que hay testigos. Está todo el pueblo, pero por supuesto también aquí podemos mencionar a nosotros los ángeles, las huestes de ángeles, millones, porque así habla la Biblia. Ellos son testigos también de lo que Dios está haciendo con la humanidad, de lo que Dios está haciendo con su pueblo, de lo que Dios está haciendo con su iglesia actualmente. Los ángeles son testigos. Y por las cartas del apóstol Pablo, cuando habla de la actividad cúltica, dice que hay ángeles que también están presentes. Y creemos, es mi convicción, que en este lugar hay ángeles. Amén.
Y los ángeles también son celosos de las cosas de Dios. Son celosos del culto a Dios. Son testigos de nuestra adoración delante de Dios. La evidencia de la renovación del pacto la encontramos ahí del versículo 28 al 35. Voy a dar lectura a esta otra parte de Éxodo 34. Éxodo 34, del 28 al 35. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí, hermanos, hay evidencia de que el pacto había sido renovado. Y vemos que hay aquí varios elementos, varias evidencias. La primera es la estancia de Moisés con Dios por segunda vez durante 40 días y sus noches allá en el monte Sinaí. En la primera vez él también estuvo allá 40 días y 40 noches, y recuerden que eso fue lo que motivó al pueblo de decirle a Aarón: este Moisés, este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, porque ya habían pasado 40 días, 40 noches. Ahora Dios nuevamente llama a Moisés para que suba y esté delante de él 40 días y 40 noches en completo ayuno. Porque dice que no comió ni bebió. Y esto, hermano, nos recuerda también a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo allá en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, y no comió ni bebió. Por supuesto, después de este tiempo, tuvo hambre, dice, y vino el tentador. Aquí creemos que Moisés fue sustentado por Dios. Pero vemos cómo Moisés se somete a la voluntad de Dios, de tal manera que para él el comer y el beber no es algo prioritario, sino para él es estar delante de Dios, estar en la presencia de Dios. Luego tenemos la entrega por segunda vez de los 10 mandamientos, o el decálogo, o las 10 palabras en tablas de piedra. En esta segunda vez, Dios le dice a Moisés: las primeras tablas Dios mismo las labró, y Dios mismo escribió en ellas el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Esta segunda vez Dios le dice a Moisés: vas a tener que labrar tú las
tablas, porque quebraste las primeras, ahora tienes que labrar tú las tablas. Y yo voy a escribir, según el versículo 1 de Éxodo 34. Dice ahí, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Pero aquí, en el versículo 28 de Éxodo 34, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y dicen, bueno, como que ahí hay contradicción. O los escribió Moisés o los escribió Dios. Bueno, hermanos, yo creo que fue Dios quien escribió por segunda vez en las tablas que Moisés preparó. Pero si así no fuera, si Moisés tuvo que escribirlas, eso no le resta ningún valor. Eso no le quita ningún mérito en el sentido de que lo hizo delante de Dios. Si no fue Dios quien escribió directamente sobre esas tablas, y si tuvo que ser Moisés, lo hizo delante de Dios. Dios le estaba dictando y Moisés estaba escribiendo. Hermanos, eso es algo también que los estudiosos dicen que por esa acción que hacían los escribas, ellos, aunque sabían a lo mejor las escrituras de memoria, pero ellos no escribían las escrituras de memoria. Ellos tenían una copia de las escrituras y ellos contaban las letras, todas las letras, y aún veían cuál estaba en medio del escrito, y ellos no escribían de memoria, no, ellos copiaban literalmente, así como estaba escrito, iban copiando. Y así como acá esta letra había quedado en medio, aquí en su escrito, en su copia tenía que quedar en medio. Eran tan cuidadosos, tan celosos. No debían poner un borrón, ¿verdad? Corregir. En la copia que estaban haciendo, si se llegaban a equivocar en un rasgo, ya no en una letra, sino en un rasgo, esa copia quedaba inutilizada. Y no la tiraban, la guardaban, porque para ellos era algo sagrado. La guardaban. Incluso dice que llegó el punto en que los escribas, cuando iban a escribir el nombre de Yahvé, o aún después más adelante el nombre de Adonai, se lavaban las manos 7 veces. 7 veces para poder escribir el nombre de Dios. Así era el celo de los escribas. Y hermanos, por ese celo, aunque Jesús condenó, ¿verdad?, su hipocresía, pero por ese celo, por ese cuidado que ellos tenían, nos llegaron las escrituras, nos llegó la palabra de Dios completa, confiable. Este libro, hermanos, es confiable. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia y en su misericordia proveyó de hombres que copiaran lo más perfecto posible las escrituras. Y por eso es confiable este libro. Puede tener errores de imprenta, sí, pero en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su contenido, no hay errores. Volviendo a Moisés, hermanos, otra vez, si Dios no escribió literalmente, ¿verdad?, sobre las tablas de piedra que Moisés había preparado, y tuvo que hacerlo Moisés,
lo hizo delante de Dios. Y lo hizo lo que Dios le estaba dictando. Él no le puso nada de sí mismo. Él no le puso su estilo. Ahí no es que Moisés le puso su estilacho. No, nada de estilacho. Ahí Moisés escribió como Dios le estaba dictando, como Dios le estaba diciendo. Eso es importante. Que Moisés escribió solamente lo que Dios le ordenó. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. También vemos que el rostro de Moisés resplandeció después de haber estado con Dios. El rostro de Moisés resplandecía. Vemos del versículo 28 al 30 de Éxodo 34. Dice: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Por qué no se había dado cuenta? Dirá alguien, pues porque no tenía espejo. Bueno, eso podría ser parte de la explicación. Pero hermanos, yo creo que él no se había dado cuenta, porque ¿qué tanto podía resplandecer su rostro comparado con el resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué tanto podía resplandecer su rostro? Y yo le mencionaba el otro día, ¿verdad? El ejemplo de la luna y del sol. ¿Qué tanto resplandece la luna comparado con el resplandor del sol? ¿Por qué? Porque la luna solo refleja la luz del sol. A la luna podemos ver, aun si es luna llena, ¿verdad? De este lado, cuando se pone la luna llena. Aun cuando es luna llena, podemos verla y apreciarla, qué hermosa se ve. Pero ¿usted podrá ver el sol? No, ¿por qué? Porque el resplandor del sol supera con creces el resplandor de la luna. Y en ese sentido, hermanos, Moisés estaba solamente reflejando la gloria de Dios. Y él no se había dado cuenta, él no sabía. Y aquí, hermanos, también yo estoy pensando en el caso de Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y yo creo, hermanos, que parte de esa mansedumbre se refleja aquí. Él no llamó la atención sobre sí. Él no bajó del monte diciendo, mírenme, ¿no? Ni se había dado cuenta que su rostro resplandecía. Ni se había dado cuenta que había bajado diferente del monte. Pero los demás sí se dieron cuenta. Aarón se dio cuenta. Los demás del pueblo se dieron cuenta. Pero él no se daba cuenta. Hasta que le dijeron, hasta que se retiraron, porque dice que tuvieron miedo de acercarse a él. Y seguramente le digo, ¿qué pasa, no? Ya tuvieron que decir, es que Moisés, ¿no te has dado cuenta? Tu rostro resplandece. Hermanos, esto nos dice muchas cosas también. Esto era la evidencia, el resultado del
tiempo en que Moisés estuvo delante de Dios, era la evidencia de que había estado con Dios. Ya no era el mismo. Ya no bajó igual que como subió. Y los demás se dieron cuenta. Y esto indica, hermanos, también que cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, los demás deben darse cuenta si es que hemos estado en la presencia de Dios. Y no tienes que proclamarlo. Moisés no, ¡hey, pueblo! He estado con el Señor y mírenme. No, él no tuvo que proclamarlo. Pero los demás se dieron cuenta. Yo quiero decirte que cuando tú estés en la presencia de Dios, cuando tú ayunes para el Señor, no lo proclames. Cuando tú hagas una promesa delante de Dios, no la proclames. Es entre tú y Dios. Cumple tu promesa, eso sí. Cuando de verdad estás sirviendo a Dios, no tienes que proclamarlo. Los demás se van a dar cuenta. A lo mejor tú sin darte cuenta, pero los demás sí se van a dar cuenta. Pero por otro lado, hermanos, también está lo negativo. Eso es lo positivo. Pero por otro lado está lo negativo. Que cuando tú estás actuando mal, a veces tú no te das cuenta. Pero los demás sí se van a dar cuenta. A lo mejor tú dices, pues yo ni en cuenta, tú ni en cuenta, pero los demás sí se dan cuenta. Pues por eso es importante, ¿verdad? Nuestro testimonio, nuestras acciones, nuestras actitudes. Recuerden que una actitud dice más que 1000 palabras. Una actitud dice más que 1000 palabras. Por eso es importante que cuidemos nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de mirar incluso. Debemos de tener cuidado porque a lo mejor tú ni te das cuenta, pero los demás sí se dan cuenta. Para bien o para mal, los demás se dan cuenta. Y aquí para bien, el pueblo se dio cuenta de que el rostro de Moisés resplandecía. Y aquí, hermanos, como dice ahí en su boletín, Moisés era portador del antiguo pacto. Moisés, portador del antiguo pacto, quedó impregnado, yo lo pongo ahí entre comillas, quedó impregnado de la gloria de Dios. Ahí estaba la evidencia, su rostro resplandecía. Mientras que Jesús, el mediador del nuevo pacto, es portador, no solamente es portador de la gloria de Dios, según 2 de Corintios 4:6. Incluso vamos a buscar 2 de Corintios 4:6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Fíjense bien la última parte. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Moisés reflejaba un poco de la gloria de Dios. Pero Jesús, en él, dice en Colosenses 2, 9 y 10, que en él se encuentra la plenitud de
la divinidad. O como dice Juan 1:14, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo hemos visto la gloria de Dios. Él es el reflejo pleno de la gloria de Dios. De tal manera que puedo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es el reflejo fiel de la gloria de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte, no un porcentaje de la deidad. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es Dios 100%. Y todos los creyentes en Él somos transformados por esa misma gloria a su imagen y semejanza. Ya estamos siendo transformados por esa misma gloria a su imagen y semejanza. Así como Moisés, de alguna manera, fue transformado su rostro a semejanza de la gloria de Dios, reflejaba la gloria de Dios. Nosotros con mayor razón, hermanos, debemos reflejar la gloria de Dios. Pero ya no estamos hablando de que nuestro rostro resplandezca, pero sí, hermanos, de alguna forma debemos manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto me trae a la mente cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y él claramente dijo, veo al Hijo de Dios. Veo a Jesucristo. Estaba viendo la gloria de Cristo. Y dice que los que lo apedreaban, los que estaban ahí, seguramente Saulo, no sé, pero los que lo apedreaban y los que estaban, vieron en Esteban, ¿qué? Su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque estaba reflejando la gloria de Cristo. Porque estaba mirando a Cristo en su gloria. Hermanos, y eso me indica también cuando de veras estamos en comunión con Dios, en comunión con Cristo, vamos a reflejar su gloria. Luego decimos, es que ya se me subió los Flores, ¿no? Ya se me subió los Ramírez, ya. ¿No? Que se te suba lo cristiano mejor. Porque así ya se me subió ahí ponga su apellido. No, mejor que se le suba lo cristiano. Porque Dios quiere que reflejemos su gloria. Hasta ahí, hermanos, voy a dejarle, ¿verdad? Todavía tenemos más pero